Hola, buen día. Este es el video introductorio para la sesión de hoy, en la cual hablaremos especialmente sobre la emergencia de la soledad. Y para eso, en este video, quiero retomar algunos aspectos, algunos puntos críticos de análisis de la película Zona Sur de Juan Carlos Valdivia, para precisamente ir ubicando un poco este debate en torno a la choledad y este sector cholo. Eh, entonces empecemos ubicando un poco la película Zona Sur dentro de la cinematografía hecha en Bolivia, especialmente en el siglo XX, con la revisión que habíamos hecho del cine de Jorge Ruiz, el cine de Jorge Sanginés, en los cuales podemos destacar principalmente que habíamos llegado a un planteamiento de una sociedad boliviana bastante dicotómica, incluso polarizada. Habíamos llegado a hablar de las dos Bolivias, que de alguna manera terminan representándose como dos ámbitos muy separados, divorciados entre sí. Un ámbito rural, campesino, indígena, colectivo, comunitario, tradicional, frente a un ámbito urbano, más bien no indígena, cara, individual o individualista, moderno, que estaría en oposición a este ámbito rural. Incluso a partir de algunas de estas películas que habíamos revisado y sobre las cuales hemos discutido, precisamente ese cambio, ese viaje del ámbito rural al urbano, del campo a la ciudad, implicaba que estos sujetos se iban corrompiendo, iban perdiendo sus valores comunitarios, iban enajenándose, e incluso iban perdiendo o entrando en una situación de crisis respecto a esa identidad, ¿no? A ese origen, siendo aparentemente la solución un poco ese retorno al origen, a ese ámbito primigenio, como una forma de resolución de estos conflictos identitarios, ¿no? Entonces tenemos ahí una visión bastante polarizada, bastante dicotómica y opuesta de dos sociedades marcadamente diferenciadas. Quizás uno de las películas que ya empezaba a dar nuestros matices es Chuquiago, de Antonio Eguino, del 77, donde precisamente aparecen una serie de historias y de personajes que nos irán mostrando un poco otras realidades, o saliendo por lo menos de estas dicotomías, ¿no? Recuerden, ahí teníamos cuatro historias: la de Isico, Johnny, Carloncho y Patricia, en la cual tenemos un niño, Isico, que va a ser más bien migrante indígena, que se mueve en el campo de lo periférico, en el Alto, las periferias de la ciudad. Recuerden, para los años 70 todavía el Alto será un barrio eh, marginal o periférico de la ciudad de La Paz. Tenemos otra historia a Johnny, un joven hijo de migrantes, su padre es albañil, su madre lavandera. Entonces vamos a ir identificando un poco esas ocupaciones que tenía este sector, y Johnny, un joven preocupado en el blanqueamiento, en el aprender inglés, en el salir del país. Ahí podríamos encontrar quizás ya unos atisbos de esta emergencia de lo cholo, de la choledad, todavía muy cargado con esa visión bastante interpeladora, crítica, de este sujeto joven que lo que quiere es salir del país, quiere blanquearse, quiere de alguna manera renunciar a ese origen étnico de sus padres, que lo tendríamos de alguna manera representado en la primera historia del niño de Isico. La tercera historia, Carloncho, más bien es el burócrata, es clase media, se mueve más bien en un ámbito del centro político, pero es una clase también bastante endeudada, patriarcal, y que también nos lleva un poco a eso, preguntarnos: ¿ser este un sector más bien mestizo, ser un sector cholo? Ahí vamos viendo un poco esas indefiniciones, ¿no? En todo caso lo vamos a vincular más con ese ámbito
burocrático, a diferencia del ámbito de Johnny, un ámbito mucho más vinculado al sector comercial, popular, a cierto tipo de ocupaciones artesanales o de cierto tipo de servicios vinculados mucho con una mano de obra barata. Y la cuarta historia, la de Patricia, joven mujer que vive en la zona sur, eh, universitaria, estudia sociología, que en un momento está vinculado a este activismo revolucionario, pero luego un poco las condiciones estructurales, su condición de clase, se sobrepone de alguna manera a esta ideología. Entonces, tenemos estas cuatro historias que si bien están en un cierto escalonamiento, ¿no? Partimos, digamos, de lo más subalterno, el niño indígena, pasamos a este joven cholo, hacia este adulto de clase media, burócrata, para llegar a esta joven mujer jailona. Entonces hay un cierto escalonamiento, todavía eh, unas jerarquías que se van mostrando en Chuquiago, pero lo interesante es que nos sacaba, nos desplazaba de esta polarización, de esta dicotomía rural-urbano, campo-ciudad, indio-no indio, etcétera. Es interesante la mención a Chuquiago, no solo porque es un antecedente bastante interesante de esta visión más matizada de la sociedad boliviana, sino que hay algunas lecturas que relacionan Chuquiago con zona sur, ¿no? Una de ellas, muy de forma probablemente, es precisamente uno de los hijos de Carola, Patricio, que estaría como un poco refiriéndose a una nueva generación de estos jailones representados en Patricia de Chuquiago. Una lectura quizás un poquito más profunda puede ser que precisamente la historia de Johnny, de este joven cholo y hijo de estos padres migrantes, albañiles, lavanderas, podría ser un poco un punto de inicio, de origen que luego veremos en la emergencia de un sector mucho más empoderado, al menos en términos económicos, ¿no? Que serán conocidos, o mejor conocidos como camiris, ¿no? Población con un fuerte potencial económico, que vendría a ser un poco la comadre de Carola, Remedios, que es quien en zona sur le pues termina comprando la casa, ¿no? De alguna manera ocupando, disputando, negociando esos espacios habitacionales, residenciales de esta clase jailona, que entendemos que en zona sur ya es una clase que más bien está un poco, podemos decir, como en bancarrota, o al menos que esas condiciones, esos privilegios, pues ya se han visto de alguna manera limitados, restringidos o con ciertos problemas. Frente a eso tenemos entonces, ya no tanto como en Chuquiago, estas jerarquías, estos peldaños, sino tenemos otra economía emergente. De hecho, Wilson y Marcelina precisamente dan cuenta mucho de estos problemas económicos que va atravesando la familia de Carola, ¿no? Es Wilson incluso quien le ofrece préstamos a Carola para cubrir un poco estas necesidades. Es decir, la lectura aquí sería ver más bien cómo esa clase o esa sociedad chola empieza a tener una emergencia y a consolidarse también como una nueva burguesía, una burguesía chola. Luego veremos y haremos un análisis un poquito más sociológico, un poco de alguna manera de la movilización de diferentes capitales, no solo el económico. Entonces estos vínculos, estas referencias entre Chuquiago y zona sur son interesantes porque nos va mostrando también un poco esa dinámica de la sociedad boliviana. En zona sur también aparece un otro sector, una clase media, representada por también por la docente universitaria, amigovia de Bernarda, que de alguna manera estaría representando esta clase media, que principalmente reside en zona central de la ciudad de La Paz, más vinculado incluso con este sector, ¿no? De lo académico, lo universitario, de alguna manera también una expansión de la burocracia, podríamos
decir, y que también está muy caracterizado por una economía más o menos estancada, es decir, mientras las otras clases sociales han pasado por ciertas dinámicas, de alguna manera esta clase media habría quedado estancada, al menos es lo que podemos advertir en zona sur. Entonces son un poco estos elementos los que podemos ir destacando de esta lectura de zona sur y su lugar en la cinematografía hecha en Bolivia, como les decía, especialmente en el siglo XX. Es interesante que la propuesta de Zona Sur debe marcar justamente en los inicios de este llamado proceso de cambio. Estamos hablando hacia el 2009, donde también se está dando un poco esta transición de la llamada república al Estado plurinacional. Entonces, ahí parece ser las lecturas, los análisis sobre Zona Sur, de que se abre un nuevo contexto, una nueva forma de convivencia de esta sociedad boliviana. Básicamente estamos entonces ante dos grupos sociales, podríamos decir una élite ya consolidada, pero de alguna manera en decadencia, la élite jailona, y una élite chola, que está más bien emergente, que se está potenciando y que de alguna manera está disputando o está también en este proceso de ocupación de estos ámbitos, de estos espacios, de esta otra élite, ¿no? Ahí es interesante, en una de las lecturas que les compartía, esta lectura sobre cómo esta élite emergente, esta élite chola, de alguna manera recurre a ese modelo hegemónico para consolidarse como élite. Es decir, a través de las imágenes, por ejemplo, de Wilson, utilizando el baño, las cremas, ropa de la patrona, de manera de Carola, pues está de alguna manera ocupando o recurriendo a esos elementos, ya sea a nivel simbólico, económico o social, para también irse consolidando como una élite. O el hecho de que la comadre le compre su casa, es decir, un poco esta negociación, esta ocupación de esos ámbitos domésticos, también nos estaría dando a entender esa necesidad de recurrir a esos elementos, a ese modelo hegemónico para constituirse como una élite, ¿no? Entonces, parece importante aquí destacar ese aspecto que tendría un fuerte componente, si quieren, colonial, que de alguna manera también el análisis nos dirá que reproduce de cierta manera una organización geográfica muy colonial, ¿no? Un entorno periférico vinculado a poblaciones indígenas cholas, un ámbito central más bien a estas clases medias y más bien la zona sur, la parte de abajo, hacia estas élites jailonas. Pero aquí vamos viendo más bien esa disputa también entre dos, podríamos decir, élites, o una élite y una burguesía, de alguna manera volviendo a cerrar un poco ciertos ciclos que habíamos visto en otras clases sobre estos procesos de disputa del poder, de las relaciones sociales entre diferentes colectividades, ¿no? Como hacíamos el análisis para el siglo XIX de esta oligarquía chuquisaqueña, latifundista, de hacendados, y esta transición hacia una burguesía paceña, vinculada a un nuevo tipo de economía. Entonces, de alguna manera, vemos estos ciclos, de alguna manera, donde se va reproduciendo la historia, y parece que en Zona Sur hay un interesante retrato de esta transición, de este proceso hacia un siglo XXI, donde la visión ya no es tan dicotomizada. Con estos elementos sobre Zona Sur, que son apenas algunos apuntes que me parece importante destacar, ya tendremos la sesión en la cual iremos desglosando, desarrollando un poquito más
eh, la emergencia de esta soledad. Eso por el momento y nos vemos en la segunda parte de esta sesión.